Nos da muchísimo gusto que nos reciba en sus oficinas el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Curi. Son momentos difíciles. Trump, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado posesión de su cargo y se ha iniciado la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Es un tema importante, no renegociación, sino sentar las bases de qué queremos también los mexicanos modernizar. Y qué mejor que nos lo explique, porque tiene repercusiones importantes en el sector financiero y hemos tenido repercusiones importantes en nuestro bolsillo. Secretario, muchas gracias. Bienvenidos acá a la Secretaría. Secretario, ¿cuál debe ser la premisa económica en este nuevo diálogo del que estamos hablando? Mira, yo creo que la premisa económica tiene que reconocer que atrás de cada transacción que se hace entre México y Estados Unidos hay dos partes que ganan. Cuando uno estudia economía, el principio central, que por sencillo no deja de ser poderoso, es que cuando voluntariamente dos personas entran en una transacción en donde uno compra y otro vende, las dos personas después de la transacción están mejor. Está mejor el que compró, porque adquirió algo que valuaba más que el precio que pagó por él, y está mejor el que vendió, porque recibió un precio que le parecía justo y razonable. Hoy comerciamos $1 millón cada minuto. Atrás de ese $1 millón hay alguien que está comprando y alguien que está vendiendo, que después de la transacción terminó mejor que como estaba antes. Y eso es lo que tenemos que defender. Secretario, y la devaluación del tipo de cambio ha sido complicada, Pepe. La gente siente o tiene la percepción de un empobrecimiento. Y cierto, hemos tenido ya una contaminación a precios, incluyendo el precio de la gasolina. Se explica mucho por la devaluación de febrero del año pasado a la fecha. Con la alta expectativa de $18 y la incertidumbre también pesa. ¿Cómo hacer para que nos están escuchando y viendo, entendamos cómo podemos enfrentar el reto de nuestra billetera para este año? Mira, ciertamente el tipo de cambio y también el precio del petróleo influyen. Si uno se acuerda, tan temprano como febrero del 2016, el precio del petróleo alcanza su mínimo en décadas, ¿no? En el caso de la mezcla mexicana, $18 por barril. La mezcla mexicana hoy está en la vecindad de los 45. Eso quiere decir que se multiplicó casi por 3. Y el principal insumo de la gasolina es justamente el petróleo, que se refina para convertirse en gasolina. Tiempo, menos de un año. En un plazo breve. Y nadie podía anticipar el acuerdo que se dio entre los países productores, que al amparo de reducir lo que estaba produciendo, pues se reflejó en un precio más alto del petróleo. Y se dio un fenómeno que casi nunca sucede junto en el caso de México. Casi siempre en México el precio del petróleo y el tipo de cambio se mueven al revés. El tipo de cambio se mejora cuando sube el precio del petróleo y cuando baja el precio del petróleo se empeora. Secretario, la parte de la estabilidad interna necesaria para estas situaciones, las finanzas públicas, el incremento de los niveles de endeudamiento también ha sido uno de los factores que se le ha tratado de atribuir como de los que han potenciado esta volatilidad. ¿Qué tanto hay de verdad? ¿Qué tanto hay de imaginación popular en torno a ello? Mira, el gasto público es un instrumento que puede utilizarse y que debe de utilizarse muchas veces para darle estímulo a la economía. Y muchas veces el gasto público tiene que ser utilizado al revés, para mandar certidumbre desde el punto de vista de irlo administrando en un escenario complicado. En México hemos hecho las dos cosas cuando tocaba hacerlo. Del 2008 hasta hace relativamente poco, teníamos muy poquita demanda del resto del mundo. Y eso implicaba y se sugería, ustedes se acordarán, de hecho hubo un debate. Fortalecer la economía interna. Y parte de la forma de hacerlo pues, era endeudarse con gasto público. Se hizo en todas partes del mundo. El crecimiento de la deuda en México es en orden de magnitud parecida al crecimiento de la deuda en prácticamente todos los países del mundo, porque todos los que tenían espacio fiscal para hacerlo, frente a una menor demanda global, le dieron estímulo a esa economía con mayor gasto público por la vía
vía de deuda. ¿Qué toca hacer ahora? Si el espacio fiscal se nos está acabando, la deuda como porcentaje del PIB, si bien manejable, comparada con nosotros mismos, 50%, conviene estabilizarla y que empiece a reducirse. Por eso este año estamos buscando tener un superávit primario por primera vez desde el 2008 y por eso estamos buscando que la deuda se estabilice en esa vecindad y poco a poco empiece a bajar. Es un nivel de deuda administrable, es un nivel de deuda que queremos consolidar para que empiece a disminuir. O sea, las finanzas públicas no se nos están cayendo. Las finanzas públicas están sanas. de cambio para que suba el precio del tipo de cambio. Lo que está atrás del tipo de cambio hoy básicamente, casi lo podemos ver con fecha. Si de repente el precio se nos va de arriba de 100 a menos de la tercera parte, pues en un lapso breve como nos sucedió, pues ahí hay un primer impacto. Ahora, ¿qué pasa en términos de las calificadoras? Porque a veces nos asustan. ¿Qué está pasando en ese sentido? Mira, hoy México tiene una mejor calificación crediticia que la que teníamos hace 4 años. Y hace 4 años teníamos una calificación crediticia que nos ubicaba por arriba del grado de inversión. Las calificadoras, como el resto del mercado, ven estos elementos de incertidumbre y ponderan en función de eso dónde debiéramos de estar. Nosotros pensamos que se está haciendo lo que se requiere, que se están mandando señales de certeza en lo que nosotros podemos controlar. El entorno pues, es complicado, ese entorno complicado se refleja también en nuestra perspectiva de crecimiento. Entonces están atentas las calificadoras como estamos nosotros también de cómo van evolucionando esas variables, pero aquí es importante recordar que hoy tenemos una mejor calificación crediticia que la que teníamos hace 4 años. Ahora ha sido como el malo de la película de diciembre para acá por la necesidad de liberar el precio de los combustibles y avanzar a la formación de un mercado. Hemos transitado de una oferta pública de bienes energéticos a un sistema de mercado donde habrá oferentes y donde hay que sentar nuevas reglas. ¿Por qué no nos platicas un poquito de cuáles son estas medidas que se anunciaron, pero concretas, para ayudar a mejorar la capacidad del bolsillo de todos nosotros? Porque de pronto oímos críticas que dicen, es un acuerdo general. Y yo vi que puedo hasta deducir impuestos. Por ejemplo, a ver, todas las pequeñas y medianas empresas... Bueno, claro, tengo que ser formal. Sí. Primer requisito. ¿No? Importantísimo, además. Que es el caso, además, de todos los que están aquí en esta ¿Seguro? mesa. Bueno, uno de los elementos que viene en el acuerdo es darle un apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que puedan tomar una deducción anticipada, una deducción inmediata de sus inversiones durante 2017 y 2018. Un taxista que se quiere comprar su carro lo puede deducir. Lo puede deducir al 100 este año y porque si ustedes se acuerdan bien, en el impuesto sobre la renta lo que hacemos es ver cuánto creció tu riqueza y dejamos que le restes a eso el gasto que tuviste que hacer para generar esa riqueza. Exacto. Pero, por ejemplo, si uno se compra un taxi y la vida útil del taxi es de 5 años, eso quiere decir que el primer año uno puede deducir solamente el 20%, porque esa es la parte de la inversión necesaria para generar los ingresos de ese año. Y el siguiente año otro 20 y el siguiente año otro 20. Lo que se va a permitir ahora es que traiga uno a valor presente, que traiga uno del 5º año, del 4º, del 3º, al día de hoy, y pueda uno deducir de los ingresos de hoy todo el valor presente de la inversión. Y los camioneros también, Mauricio. Bueno, también las computadoras. Hoy pueden deducir todo el IEPS, lo pueden enterar contra el ISR, ¿no? Ese es el caso de transporte público y de carga. Y la innovación tecnológica también tengo entendido, ¿no? Este año entran, además del estímulo que permite la deducción anticipada, entra un estímulo para inversión en tecnología, un estímulo para estaciones de recarga, una simplificación bien importante para todas las pymes que pueden ahora empezar a pagar sus impuestos sobre lo que dicen los contadores, una base de flujo, que básicamente es pues, el ingreso menos el gasto. Y como ahora casi todo se timbra ya en un mundo de factura electrónica, eso quiere decir que quien opte por ese esquema, prácticamente el SAT le va a prellenar sus declaraciones, por lo que el cumplimiento fiscal va a ser ya muy sencillo. Es que ya lo hace en el buzón, ¿no? Sí, ahora, ¿qué otras ventajas encontramos frente a esta circunstancia? Es decir, ¿qué otros instrumentos para impulsar el desarrollo económico? El acuerdo de... Mira, la primera decisión que se tomó fue bajar
el impuesto especial sobre producción y servicios. Este era un impuesto de poco más de 4 pesos con 28 centavos y se bajó a 3 pesos con 16. Entonces hubo un primer esfuerzo del gobierno de reducir porque se podía, porque teníamos espacio fiscal para hacerlo. Entonces esa primera decisión que atemperó un incremento que nos había venido, insisto, de fuera. Entonces, ¿qué más podemos hacer en términos de asegurar que haya un buen abasto de alimentos, que haya una buena política agropecuaria, una buena política financiera, que esté presente la banca de desarrollo, desde los taxistas y los transportistas hasta la pequeña y mediana empresa? Este programa agresivo de devolución de recursos del SAR, en donde 50,000 millones de pesos, ¿no? Estamos buscando a 3,5 millones de adultos mayores. O sea, buscando con lupa. A cada uno de ellos, y estamos buscando quién tiene. ¿No? A ver, eso es lo que nos ha pasado en prácticamente todos los casos. Y si ahorita puedes tú mandar el mensaje, ¿cómo se pueden acercar las personas a...? Empezar por meterse a la hoja de la CONSAR, en donde tienen ahí en el portal. www.consar.gov. Así es, y ahí viene la información. ¿Seguridad social? Puede meter su número de seguridad social y desde ahí buscarlo, pero además lo vamos a buscar nosotros, desde el IMSS, con los datos que tengamos en las AFORES, haciendo convenios con otras instancias, para hacerles saber que ahí está ese ahorro y que ese ahorro es de ellos por derecho. Si algo hemos aprendido es que el derecho no basta tenerlo, se necesita conocerlo y en muchos casos se necesita que ayudemos a que se ejerza. Claro. Entonces en ese proceso estamos. Y por otro lado estamos queriendo cuidar la inversión. Esta incertidumbre se ha traducido en que personas tomen la decisión de esperar para invertir, pero hay muchos elementos hoy en la economía mexicana que antes no estaban abiertos, desde infraestructuras, del sector energético, telecomunicaciones, que nos pueden ayudar a anclar ese proceso de inversión. Y desde la Banca de Desarrollo, el Fondo de Infraestructura, las asociaciones público-privadas, vamos a buscar detonar procesos de inversión que nos ayuden a preservar dinamismo. Una pregunta importante que me encantaría que cerraras. ¿Por qué se salieron muchos capitales del país? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el estímulo a la repatriación de capitales? Mira, ¿y en qué consiste? No es el caso. De hecho, en general, el país ha preservado su tenencia de extranjeros en los bonos nuestros. Ha habido estabilidad, pero periódicamente se ocupa construir un puente entre el capital que está afuera y el capital que queremos que esté aquí trabajando en favor de los mexicanos, y eso es lo que se buscó con el decreto. Para concluir, ¿qué es lo que da preocupación en relación al discurso de Trump? Mira, siempre un cambio de administración de quien es nuestro principal socio comercial genera incertidumbre. Pero yo creo que vale la pena regresar y ver los números. Y cuando nos damos cuenta que somos su segundo mercado más importante en el mundo, primero o segundo socio comercial de 29 estados de los Estados Unidos, que le compramos más a Estados Unidos que lo que le compra toda Europa, si sacamos de Europa al Reino Unido, que le compramos 4 veces más que Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, que somos el principal país emergente inversor en los Estados Unidos. Todo eso nos va a ayudar a que preservemos ese valor que hay en el diálogo, pero el hecho siempre de que se replantee, de que se revise, genera incertidumbre, pero frente a la incertidumbre siempre vale la pena poner los fundamentales, poner los datos estructurales, y en los datos y en esa fortaleza de la relación y en esa densidad darnos cuenta que cualquier negociación que se haga tendrá que ser en beneficio de la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, para fortalecer la región, que es una región que compite con el mundo, y que se traduzca en mejores oportunidades de bienestar para todos los países involucrados. Pues muchísimas gracias por recibirnos. ¿Tienes confianza en México? Sin duda. Yo creo que México es un país con un gran presente y un futuro promisorio que estamos trabajando a diario. Y el trabajo es de todos. El trabajo es de todos. Nos toca hacerlos a todos con pasión, con entrega, con entusiasmo y con alegría. La guardia, ¿no? Pues justamente si él tiene confianza, fíjense, él lleva la administración de las finanzas públicas de este país en una coyuntura tan complicada. Le agradecemos que nos haya recibido en su comedor, en medio de mucho trabajo y después de días complicados. Gracias, José Antonio. Secretario, ¿qué es lo mejor? Tenemos presente, tenemos futuro, vamos a salir adelante, vamos a salir bien y vamos a salir unidos y construyendo un país mejor para nuestros hijos. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid Curibreña.